Kol Tuv Sefarad es un proyecto de Torah para Todos del rabino Juan Mejía. Para ayudarnos en nuestro proyecto, por favor, suscríbase a este canal o dele me gusta a este video. Bruhim Habein. Bienvenidos. Shalom, queridos Haverim y Haverot, bienvenidos a un video más de Parashat HaShavua en Kol Tuv Sefarad, hoy con la séptima y última aliyá de Parashat Re'eh, la cual se encuentra en el capítulo 15, versículos 19 al capítulo 16, versículo 17 del libro de Devarim, el libro de Deuteronomio. Esta aliyá, que aparece varias veces en el calendario litúrgico del pueblo judío, no solo cuando leemos Re'eh, sino en muchas de estas fiestas de peregrinación, Shalosh Regalim, que los cuales vamos a estar leyendo en esta aliyá, es decir, Pesach, Shavuot y Sukkot. En esta aliyá describimos las tres grandes fiestas de peregrinaje donde todo el pueblo de Israel debe concentrarse en el lugar que elige Dios. O si ustedes leen esta aliyá en castellano, vamos a ver que siempre hay una referencia al lugar que elija Dios, es decir, ya hay una conciencia de una centralización del culto y no se puede hacer esto en otro lugar. 3 veces al año el pueblo de Israel debe reunirse trayendo sus ofrendas en Eretz HaKodesh. Como dice en los últimos versículos de nuestra aliyá, Shalosh pe'amim bashana, 3 veces al año, Yerrae kol zehurecha et penei Adonai Eloheja, se harán aparecer, se harán ver todos tus varones frente a Hashem, vuestro Dios, Bamakom asher yibhar, en el sitio que él escoja, Behag HaMatzot, en la fiesta de las Matzot, Pesach, Behag HaShavuot, en la fiesta de las semanas, Behag HaSukkot, y en la fiesta de las cabañas, Velo yera'e et penei Adonai Reikam, y no harán ver sus caras de Dios, es decir, no mostrarán sus caras ante Dios con las manos vacías. Han de traer un sacrificio. Si bien la mitzvah de subir a Jerusalén recae solamente sobre los varones, y en el Masejet Hagigah hay varias exenciones, cuando leemos más fino este texto, nos damos cuenta de que toda la sociedad, todo el pueblo de Israel tiene una obligación de alegrarse. Si pueden subir, que suban. Si se tienen que quedar en sus sitios y alegrarse, pero es una obligación general. Vesamachta lifnei Adonai Eloheja, y te alegrarás frente a Hashem tu Dios. Tú y tu hijo y tu hija y tu siervo y tu sierva y el levita que habita en tus puertas. Es decir, los levitas no tenían tierra. De cierto modo dependían del resto del pueblo de Israel para su manutención. Ellos también deben alegrarse. Vehager, vayatom, vealmaná, el extranjero. Ger, esta palabra en un contexto bíblico por lo general significa un no judío que vive en Eretz Israel, que vive en esta comunidad que nos presenta la Torá. El huérfano y la viuda que están entre vosotros. La obligación es de alegrarse. Qué hermoso texto religioso nos dice, hay que vivir bien, hay que alegrarse, hay que hacer un esfuerzo para vivir bien. Y en estos lugares, en estos momentos, en estas 3 fiestas, debemos unirnos y debemos festejar y alegrarnos. Este no es un valle de lágrimas. Esta es una vida donde hay cosechas. Todas las fiestas de la Torá tienen un trasfondo agrícola. Celebran 3 cosechas diferentes. Esto aparece también en sus nombres, en los nombres de los festivales. La cosecha de la cebada, la cosecha del trigo y la cosecha de las frutas. Cuando nos habla de Sukkot, Vesamachta behageja, y te alegrarás en tu fiesta, versículo 14. Atá, tú y tu hijo y tu hija y tu siervo y tu sierva y el levita y el extranjero, el huérfano y la viuda que están entre tus puertas. Y termina Vehaita ach sameach, y ciertamente serás feliz. Esto Rashi lo lee como una promesa. Yo comienzo este fenómeno, comienzo esta mitzvah de alegrarme. Y no solo de alegrarme yo solito con mi familia, sino todos. Es una alegría colectiva, celebrar que salimos de Egipto, celebrar que tenemos comida, que tenemos un techo, que tenemos una comunidad, que tenemos la oportunidad de vivir relativamente en paz y con relativa falta de miedo. Eso es lo que nos está hablando la Torá. Es un libro que celebra la vida y celebra la alegría. Pero no solo celebra la alegría, sino que también nos pide un esfuerzo.
tenemos estos dos pasajes, tenemos el versículo 11 y el versículo 14, donde prácticamente se dice lo mismo. Hay que alegrarse en la fiesta por quienes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita entre tus puertas. Esto comparten ambos textos. Pero en el texto que habla de Shavuot tenemos una formulación un tanto extraña. Tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita en tus puertas, el extranjero, el huérfano y la viuda que están entre vosotros. Mientras que en Sukkot y en muchas otras instancias se habla de todo el pueblo que está entre tus puertas. Y estos son los versículos que, como dicen nuestros rabinos, Lo Omer el Adorsheini, pide que me expliquen, pide una interpretación. Y quiero mostrar dos interpretaciones que vienen de lugares muy distintos y que resuelven la misma pregunta en dos niveles complementarios, pero muy diferentes. Comenzamos con el Meshech Chochmah, Rabbi Meir Simcha de Devinsk, que hemos traído en varias ocasiones, en Lituania, 1843-1926. Meshech Chochmah es uno de los libros que él escribe. Una de las cosas que me hizo a mí enamorarme del pueblo judío es que el pueblo judío, más que individuos, es una biblioteca. Muchos de los grandes sabios y personajes de nuestro pueblo son conocidos por los títulos de sus libros. Eso quiere decir que yo puedo estar en una conversación con el Meshech Chochmah. Así, a pesar de tener casi un siglo de distancia con él. Representante del judaísmo Mitnagdim, que se opone a las reformas del hasidismo, y así es que presenta la pregunta y así la responde el Meshech Chochmah. ואילו בפסוק י"ד על חג הסוכות נאמר ושמחת בחגיך והגר והיתום והאלמנה שבשעריך. Cuando hablábamos de Sukkot en el versículo 14, dice: toda esta gente te alegrarás en tu fiesta, tú, tu hijo, etc. Y el extranjero, y el huérfano, y la viuda que están en tus puertas. Velama Neemar Kan Bekirbeja. ¿Por qué en Shavuot presentamos a este trío, el extranjero, el huérfano y la viuda, por separado, diciendo entre vosotros? Y el Meshech Chochmah, utilizando las legendarias virtudes intelectuales del judaísmo lituano, del judaísmo de las yeshivot, presenta una respuesta muy inteligente. Dice: Ki be'atzeret. ¿Por qué? Porque en Atzeret es otro nombre para Shavuot. Ki be'atzeret, en Atzeret ha'aniim pzurim basadot. Los pobres, ger yatom valmaná, extranjero, y en términos contemporáneos podríamos decir también el converso, el huérfano, la viuda, son los representantes. Es el código de la Torá para hablar de los, no solo de los menos favorecidos, sino de los límites de nuestra comunidad. Esta es la gente que casi siempre se queda por fuera. ¿Por qué en Shavuot? Porque Be'atzeret ha'aniim pzurim basadot, los pobres están en los campos. ¿Qué están haciendo? Lilkot leket shachal peah, beneficiándose de las mitzvot agrícolas, de la sedaká que está ya presente en la Torah. Cuando yo estoy cultivando mi tierra, si se me cae una espiga de trigo, esa espiga yo no la puedo recoger. Tengo que dejarla para los pobres. Si han leído el libro de Ruth, eso es lo que está pasando en este momento. Si yo olvido una gavilla en el campo, esa gavilla no la puedo volver a recoger, tengo que dejarla para los pobres. Tengo que dejar las esquinas de mi campo abiertas para que cualquier persona que lo necesite pueda beneficiarse de ello. Entonces en Shavuot, esta gente, el ger, el yatom, el huérfano, la almaná, la viuda, que suelen estar en la periferia, están mezclados con la gente. Vayan al libro de Ruth. Boaz y sus trabajadores están en el campo, todos, es una sociedad agrícola. En el momento de la cosecha, todo el mundo está afuera, trabajando, durmiendo afuera. Y los pobres están bekirbeja, entre ellos, están mezclados con el pueblo. La gente de Mar bekirbeja, por lo tanto se dice entre vosotros, aval bejaga asif. En la fiesta de la vendimia, de la colecta, es decir, Sukkot, Haniim Ba'ir, los pobres están en la ciudad. Sukkot es una fiesta mucho más larga, son 8 días, y por lo tanto se encuentran en la ciudad beneficiándose de otra sedaká, alegrándose con el resto del pueblo, pero también de cierto modo en la periferia. La gen neemar bisheareja.
Por lo tanto, se dice en tus puertas. Utilizando su conocimiento sobre las tradiciones agrícolas y la halajá, el Meshech Jochma responde a esta dificultad en el texto. De una esquina completamente diferente del mundo ashkenazí tenemos al Mei Shiloach. Es de nuevo no su nombre era el rabino Mordechai Yosef Leiner de Ishbitzer, el Ishbitzer Rebbe, discípulo de mi Rebbe hasídico favorito, Simcha Bunim de Peshischa. Y eso es lo que dice el Mei Shiloach. Bechol yamim tovim, en todos los días de fiesta, neemar asher bisha'areja. Se dice que el ger, el huérfano, la almaná, está en tus puertas. Vekan neemar asher bekirbeja. Y aquí se dice que está entre vosotros. ¿Por qué? Ki bashavuot hainu matan Torah. Porque la fiesta de Shavuot que celebra la entrega de la Torah. Venemar, y dice en Masejet del Talmud Nedarim, página 81, folio Aleph, Hizhiru bibnei aniim. Cuiden a los hijos de los pobres. Esta es una recomendación que los sabios de Eretz Israel mandan a las yeshivot de Babilonia. Y les dicen, cuiden de educar a los hijos de los pobres. Shemehem tetze Torah. Pues de ellos saldrá la Torah. Y este es un fenómeno que la gente tal vez no lo conozca, pero muchísimos de nuestros grandes sabios, de nuestros grandes líderes, no eran de las familias más aristocráticas, más conectadas, más puras, sino de la periferia. Hillel, a pesar de que era descendiente de David, era un simple leñador, un inmigrante. Él venía de Babilonia, llega a Eretz Israel dispuesto a aprender Torah. ¿Qué es lo que tienen los pobres que muchas veces no tienen los aristócratas? Sed, deseo de aprender, deseo de conectarse. Rabbi Akiva, pastor hasta sus 40 años, analfabeto, elige estudiar la Torah. El padre de Akiva ni siquiera era judío de nacimiento. Akiva era descendiente de conversos. Shemaya y Aftalión eran conversos. Onkelos era converso. De la periferia viene esta sed de Torah. Y por eso es que hay que, como nos dice el Talmud, Hizhiru bibnei aniim. Hay que cultivar la periferia. ¿Por qué? Porque de ahí viene el entusiasmo, el fuego de la Torah. Tenemos ejemplos incontables a través de la historia, hasta nuestros días. Marán Ovadia Yosef Secher Zichrono Libraja, el más grande rabino del siglo XX, era un pobre inmigrante de Irak que muchas veces se preocupaba. Yo tengo que ir a trabajar. El padre vendía vegetales en el shuk, en el mercado. Tengo que ir a ayudar a mi papá. Hasta que el Rosh Yeshiva dijo, yo lo reemplazo. Si usted necesita ir a trabajar, yo voy y vendo verduras porque su educación es mucho más importante. ¿Cuántas bendiciones no ha tenido el mundo judío de la Torah de Rabbi Ovadia Yosef? Porque alguien, y en este caso el alguien es nuestra Torah, dice, hay que cuidar la periferia. Hay que invertir en la periferia. Los que hoy son pobres tienen el entusiasmo para revitalizar la Torah y traer preguntas verdaderamente relevantes. Entonces, aterrizando un poco, pero ¿cómo llega el Mei Shiloach? Dice esto, porque el ger, el yatom, el huérfano, la viuda, se alegran bekirbeja internamente. Internamente tienen estas semillas de bendición que van a prosperar. Y esa es la naturaleza de no solo el mundo de la Torah, sino en nuestra tradición, en nuestra visión redimida del mundo. Es cuando la periferia se orienta hacia Dios. Y con ese fuego, con ese entusiasmo, redime un mundo para todos. Para Kol Tuv Sefarad se despide el rabino Juan Mejía. Shalom.